Sin duda es la Navidad una de las fiestas más expandidas en el mundo, pero su historia es desconocida por la mayoría de sus practicantes. Se dice que Jesucristo nació el día de Navidad del año cero y que por eso se celebra la Navidad, es decir, por la natividad del Salvador. Sin embargo, nada más alejado de la verdad. En primer lugar, Jesucristo no es una figura histórica, es decir, que su existencia como persona nunca ha sido probada. Los esfuerzos en ese sentido han resultado tan exhaustivos como infructuosos, así como el intento burdo de poner en boca de Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, una referencia a Jesús, lo cual se ha comprobado es una interpolación al texto original. Por otra parte, nunca hubo un año cero. Nuestro sistema actual de contar el tiempo se instauró con la coronación de Carlomagno, ocurrido el día de Navidad del año 800 a las 0 horas. En el Imperio Romano se contaba el tiempo a partir de la fundación de Roma, es decir, del 753 a.C. Nótese que los historiadores usamos el antes y después de Cristo como forma estandarizada de contar el tiempo, no como un hecho histórico como mucha gente supone. Si se usase el cómputo actual del tiempo, del 31 de diciembre del año -1 pasaríamos al 1 de enero del año 1. En realidad ese día festejamos el nacimiento del Sol, el cual en su movimiento aparente llega al extremo sur, en el trópico de Capricornio, produciéndose el solsticio de invierno, y da la vuelta hacia el norte, augurando el retorno de la vida. Trópico deriva de tropos en griego, que significa vuelta, y solsticio del latín solstitium, y a su vez de sol y status, quietud, es decir, la quietud del sol, en referencia a que durante 3 días el sol al amanecer pareciese no moverse ante un espectador del hemisferio norte, retomando su movimiento el 25 de diciembre. De ahí los 3 días de muerte de Jesús y su posterior resurrección. El estudio de la influencia de los astros en la creación de las religiones recibe el nombre de astroteología. La celebración de la Navidad del Salvador existía mucho antes de la era cristiana en Egipto. El ritual consistía en que la gente se retiraba dentro de ciertos santuarios donde a medianoche lanzaban un fuerte grito: «La Virgen ha dado a luz, el cirio está encendido». Los egipcios representaban al sol recién nacido con la imagen de un bebé al que en su nacimiento, el solsticio de invierno, sacaban a la luz y exhibían a sus adoradores. Y hablando de la Virgen, esta puede ser tanto la luna como la constelación de Virgo. En el mito solar, omnipresente en las religiones antiguas, el dios Sol nacía de una luna nueva o virgen el 25 de diciembre. Por ejemplo, entre los mexicas la Coatlicue, la diosa madre, queda embarazada sin contacto carnal con una pluma de colibrí, dando a luz ese día a Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Las imágenes de Isis, diosa madre egipcia, amamantando a Horus, el sol, son el origen de las representaciones de la Virgen y el Niño Jesús. De hecho, Horus nace, lo escribo en presente por ser un acontecimiento astronómico que se repite todos los años, el 25 de diciembre, de la diosa virgen y madre Isis en una cueva pesebre. El nacimiento de Osiris, padre de Horus, es anunciado por 3 hombres sabios, las estrellas Mintaka, Alnilam y Alnitak del cinturón de Orión. Isis estaba relacionada con la luna y con la constelación de Virgo, y por tanto también con el mes de septiembre, signo de Virgo. Las Saturnales, Saturnalia en latín, eran fiestas celebradas durante 7 días, del 17 al 23 de diciembre, en honor a Saturno, dios romano de la agricultura. Eran días de fiestas desenfrenadas, orgías, opíparos banquetes e intercambio de regalos, incluso algunos de broma. Se daban estatuillas llamadas sigilaria, las cuales tenían la forma de un dios, de un hermafrodita o de un jorobado.
En general imperaba la relajación de las costumbres. En algunos lugares se acostumbraba a intercambiar los papeles de amos y esclavos. Se celebraba en el solsticio de invierno por ser el momento en que el Sol entra en Capricornio, la casa astrológica de Saturno. Mitra era un dios solar de origen indoiranio. En los años 65 al 63 a.C., los ejércitos conquistadores de Pompeyo se convirtieron en gran número al mitraísmo e introdujeron dicha religión en los dominios de Roma, el cual ganó un gran número de adeptos. Representó el mayor desafío para el naciente cristianismo del siglo IV, el cual ganó por muy poco a su competidor. Debajo de la Basílica de San Clemente en Roma y debajo de la Basílica de San Pedro en el Vaticano hay restos de templos mitraicos. En el 376 después de Cristo, un prefecto de la ciudad suprimió el culto del Salvador rival y capturó el santuario de Mitra del Vaticano, localizado en una caverna en nombre de Cristo, en el mismo cumpleaños del dios pagano, el 25 de diciembre. Al igual que Horus y Jesús, Mitra nació de una virgen el 25 de diciembre en una cueva y a su nacimiento existieron pastores que llevaban regalos. Ese día se efectuaba la tauroctonía, sacrificio de un toro, simbolizando con ello el sacrificio del sol. Se decía que Mitra había nacido de una piedra, la Petra Generatrix o piedra generadora. Es evidente entonces el origen de la frase: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:18, que busca sustituir el culto a Mitra por el de Cristo en la colina vaticana, siendo ambas divinidades solares. Pero las similitudes del mitraísmo y el cristianismo no paran allí. Los padres dirigían el culto. El jefe de los padres, una clase de papa que siempre vivía en Roma, era llamado Pater Patrum, padre de padres, o Pater Patratus, padre completado. En el siglo XX, al encontrarse el templo de Mitra en el Vaticano con las iniciales PP, se engañó a los fieles diciendo que era la tumba de San Pedro, Petrus Pontifex, cuando la realidad es que dichas iniciales eran evidencia de ser un templo de Mitra. Bebían de esa roca espiritual y esa roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. Son palabras idénticas a las encontradas en escrituras mitraicas, solo que se usa el nombre de Mitra en vez del de Cristo. Observen esta figura. Es el Mitra de Cabra. Cabra, una localidad en España. Mitra lleva un gorro frigio mientras sacrifica al toro. Muerte y resurrección del sol. Obsérvese en la parte inferior del toro un escorpión, una serpiente y un perro que lame la herida de la daga. El perro y el escorpión son probablemente alusiones a las constelaciones que toca el sol en su tránsito por la bóveda celeste, mientras que la serpiente representa quizás la Vía Láctea. La tradición del pesebre, Belén o nacimiento se remonta al 25 de diciembre de 1223, aunque hay restos de representaciones del Belén en las catacumbas paleocristianas. Cuando San Francisco de Asís decidió representar el nacimiento de Jesús en el bosque de la ciudad de Greccio, en Italia, para tal efecto hizo participar a los habitantes de la zona en un Belén viviente usando un buey y un asno de carne y hueso. El origen del árbol de Navidad se encuentra en la adoración del roble sagrado adorado por las tribus germánicas. Representaba a Yggdrasil o árbol cósmico, el cual comunicaba los 9 reinos o partes del mundo. En su estrato superior estaba Asgard, la morada de los dioses, y el Valhalla, el palacio de Odín, y en su parte más profunda Helheim, la morada de los muertos. El árbol estaba consagrado a Frey, dios del sol, la lluvia y la fertilidad, aunque otros afirman que estaba dedicado a Thor, dios del trueno. Se dice que San Bonifacio Winfried en Sajón, llamado apóstol de Alemania, tomó un hacha y lo cortó.
plantando en su lugar un pino, que por ser de hoja perenne simbolizó el amor a Dios, y lo adornó con manzanas y velas. Las manzanas representan el pecado original y las tentaciones. En la mitología nórdica estaban asociadas a la fertilidad y la inmortalidad, y las velas a Cristo, como luz del mundo. En realidad la luz del sol. Se produce entonces la sustitución de un dios solar por otro, al igual que había ocurrido con Mitra 4 siglos antes. El origen de las esferas navideñas es muy curioso. Se cuenta que en 1858 sobrevino en Getzenbruck, pueblo montañés del noreste de Francia, una terrible sequía, por lo cual no había manzanas rojas para decorar los árboles. Sin embargo, no todo estaba perdido. En 1721 se había creado una fábrica de vidrio, cuya principal función era crear los vidrios que cubrían la cara de los relojes, los cuales debían tener una superficie curva, por lo cual los empleados soplaban bolas de vidrio que después cortaban al tamaño deseado. Ante la falta de manzanas, un empleado de nombre desconocido decidió crear unas esferas teñidas de rojo como sustituto de los frutos. Desde entonces, además de sus vidrios para relojes, la fábrica siguió fabricando esferas, llegando en la década de 1950 a producir 200.000 esferas anualmente. Desafortunadamente, la fábrica tuvo que cerrar sus puertas en 1964 ante la llegada de versiones más baratas producidas en masa. El nombre de Santa Claus deriva del alemán San Nikolaus, supuesto santo del siglo IV, conocido en Occidente como San Nicolás de Bari, porque se cuenta que en Bari están sus restos. En Oriente es conocido como San Nicolás de Mira, donde se dice que ejerció de obispo. Es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía, y su fiesta es el 6 de diciembre porque se cree murió ese día del año 342. También es patrono de niños, marineros, viajeros y prostitutas. Se narra que en la ciudad de Mira, en la península de Anatolia, sacerdotes y obispos se encontraban discutiendo quién sería el futuro obispo, pues el anterior había fallecido. Resolvieron que el primer sacerdote que entrara en el templo sería consagrado obispo, y este fue San Nicolás. Se supone que derribó el templo de Artemisa, el más importante de la región, así como otros muchos templos politeístas. Son muchos los milagros que se le atribuyen, entre ellos uno que cuenta que en su ciudad natal, Patara, un hombre caído en desgracia se había visto obligado a prostituir a sus 3 hijas vírgenes. Para remediarlo, Nicolás echó 3 zapatos por la ventana llenos de monedas de oro para aliviar el malestar del padre. En otras versiones son solo 3 monedas de oro, sin los zapatos. También se cuenta que resucitó a 3 hijos de un hostelero, sacrificados por este para alimentar a sus clientes, razón por la cual a veces es representado con 3 niños a su lado dentro de una cubeta. Note el lector que utilizo expresiones como se cuenta, se dice y se narra, ya que no hay documentos que demuestren la existencia real de este extraordinario personaje. Existe, eso sí, una tumba que se atribuye a él. Por último, toca hablar de la flor de Nochebuena. Los mexicas llamaban Cuetlaxochitl, flor que se marchita, de Cuetlahui, marchitar, y Xochitl, flor, y lo usaban para obtener tinte rojo, como antipirético, es decir, contra las fiebres, y para aumentar la leche a las nodrizas. En España es conocida como flor de Pascua, y en Chile y Perú como corona del Inca o flor del Inca. El nombre científico en latín para esta especie de planta de origen mexicano y guatemalteco es Euphorbia pulcherrima. Euphorbia es el género, pulcherrima significa la más bella. En Estados Unidos es conocida como poinsettia en referencia a Joel Roberts Poinsett, primer embajador de Estados Unidos en México, quien en 1828 envió varios ejemplares de la planta procedentes de Taxco de Alarcón a sus invernaderos en Carolina del Sur.
El 12 de diciembre se celebra en Estados Unidos el Día Nacional de la Poinsettia, en recuerdo de la muerte de Poinsett el 12 de diciembre de 1851. La asociación de esta planta con la Navidad estriba en que la disposición de sus hojas guardan semejanza con una estrella, la cual representa la estrella de Belén, y el color rojo se asocia a la sangre de Cristo. Dicha asociación con la Navidad empezó desde el siglo XVI, y en el XVII los franciscanos ya la incluían en las celebraciones litúrgicas. En 1678 se exportó a Europa, donde actualmente se cultivan con hojas blancas, rosas y de color mixto. Eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video. De ser así, denle me gusta, suscríbanse y déjenme saber en los comentarios cómo se celebra la Navidad en el lugar o región donde se encuentran. Que la luz del sol ilumine sus corazones allá donde estén. Muchas gracias.